Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que el castigo y la culpa de la crueldad en la muerte de Cristo caen sobre Caifás y Pilato, pero la culpa de su muerte corresponde a todos los humanos. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por darnos el gran privilegio de compartir con ustedes cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer estuvimos presentando las generalidades de la crucifixión del Señor Jesucristo. Como siempre, con los puntuales y concisos comentarios del Dr. McDonald, basados en Juan 19, 17 al 27. En el día de hoy estaremos comentando el resto del capítulo y los detalles que nos ofrece el apóstol Juan en relación con el momento en que el Señor entregó su espíritu y en relación con el único trato digno que recibió su cuerpo durante el cruento proceso de la crucifixión. Nos referimos a la digna sepultura que le dieron José de Arimatea, el discípulo secreto, y Nicodemo, que nos atrevemos nosotros a decir también que era otro discípulo secreto. Estemos atentos, pues, para escuchar qué nos comenta a continuación el Dr. William McDonald, hoy con el tema Muerte y sepultura del Señor. Juan 19, del 28 en adelante. Entre los versículos 27 y 28, probablemente transcurrieron las 3 horas de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue durante este tiempo que él fue abandonado por Dios mientras sufría el castigo por nuestros pecados. Uno de los grandes mensajes de la cruz fue aquel en que el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Justamente en ese momento de oscuridad. Tengo sed fue otro de los mensajes de Jesucristo en la cruz. Indicaba sed real y física, intensificada por la crucifixión. Sin embargo, también nos recuerda que mayor que la física era su sed espiritual por la salvación de las almas de los seres humanos. Los soldados le dieron a beber vinagre, probablemente vino agrio. Ataron la esponja al extremo de una vara con hisopo y la presionaron contra sus labios. El hisopo era una planta también usada en la Pascua
Primera de Éxodo 12:22. Esta acción no debe confundirse con el vinagre mezclado con hiel que le habían ofrecido antes, según Mateo 27:34. Lo rechazó en aquella ocasión porque era un preparado analgésico que mitigaría el dolor del Señor. El Señor debía cargar con nuestros pecados plenamente consciente. En el versículo 30 leemos del gran grito del Señor: ¡consumado es!, exclamó finalmente. La obra que su Padre le había encomendado estaba hecha. Había derramado su alma en ofrenda por el pecado. La obra de redención y de expiación estaba completa. Era cierto que no había muerto todavía, pero su muerte, sepultura y ascensión eran tan ciertos como si ya se hubieran realizado. Así que el Señor anunció que el camino estaba abierto para que los pecadores fueran salvos. Gracias a Dios por la obra finalizada del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Habiendo inclinado la cabeza, leemos: algunos dicen que esto significa que Él echó su cabeza hacia atrás, no la caída desvalida de la cabeza después de la muerte, dice Vine, sino la colocación deliberada de su cabeza en una posición de reposo. Entregó su espíritu. Su muerte fue voluntaria. Él determinó su momento. En total control de sus facultades, Él despidió a su espíritu, un acto que ningún simple humano podría realizar. En el versículo 31 vemos nuevamente cuán cuidadosos eran estos judíos religiosos con los detalles, incluso mientras estaban asesinando su Mesías. No era apropiado permitir que los cuerpos permanecieran en la cruz en el día de reposo, el sábado. Iba a haber una fiesta religiosa en la ciudad, así que pidieron a Pilato que se quebraran las piernas de las tres víctimas para acelerar la muerte. No se nos dice cómo les quebraron las piernas. Sin embargo, debieron ser quebradas en muchos lugares diferentes, ya que una sola ruptura no produciría la muerte. Los soldados tenían mucha experiencia en la materia. Hallaron que Jesús ya estaba muerto. No hubo ninguna posibilidad de que se hubiera desvalido o desmayado, o que estuviera inconsciente, porque no le rompieron sus piernas. En el versículo 34 se aseguraron, dice la palabra, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tal vez esto fue un arranque final de maldad de parte de este soldado. No hay acuerdo sobre cuál puede ser el significado de la sangre y el agua. Algunos lo toman como una indicación de que Jesús murió de un corazón roto, pero ya hemos leído que su muerte fue voluntaria. Otros creen que esto habla del bautismo y de la cena del Señor, pero esto es inverosímil. La sangre habla de limpieza de la culpa, mientras que el agua tipifica la limpieza
de la contaminación por el pecado a través de la palabra. Y yo me atrevería a agregar en este caso que puede significar también que el Señor Jesucristo entregó su vida total. La sangre es la vida del cuerpo. Y cuando el soldado entró la lanza, salió sangre, pero se terminó toda la sangre que quedaba en su cuerpo y entonces salió agua. Pudiera ser otro significado. El versículo 35 puede referirse al hecho de que las piernas de Jesús no fueron quebradas a la perfección de su costado o las circunstancias completas de la crucifixión. El que lo vio da testimonio. Indudablemente se refiere al propio Juan, quien relató el acontecimiento. El versículo 36 mira hacia atrás al versículo 33 como el cumplimiento de Éxodo 12:46. No será quebrado hueso suyo. Este versículo se refiere al Cordero de la Pascua. El decreto de Dios era que los huesos se mantuvieran sin quebrar. Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua, cumpliendo el tipo exactamente. El versículo 37 mira hacia atrás al versículo 34. Aunque el soldado no se dio cuenta, su acción fue el cumplimiento de Zacarías 12:10. Esta profecía también se refiere a un día futuro, cuando los judíos creyentes verán al Señor regresar y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahora comienza el relato de la sepultura de Jesús. Hasta ahora, José había sido un creyente secreto. El miedo a los judíos le había frenado de confesar a Cristo abiertamente. Ahora, valientemente, daba un paso al frente para reclamar el cuerpo del Señor para sepultarlo, cumpliendo así también la profecía. ¿Y en qué momento, verdad? Este hombre va por el cuerpo de Jesucristo y se identifica como su discípulo. Al hacerlo, se exponía a la excomunión, la persecución y la violencia. Solo es de lamentar que no estuvo dispuesto a tomar su puesto por un maestro rechazado mientras que Jesús aún vivía. Nicodemo vino también. Ya nos habíamos encontrado con él antes, en el capítulo 3, cuando vino a Jesús de noche, y en el capítulo 7, cuando instó a que a Jesús se le diera una audiencia justa ante el Sanedrín. Ahora se une a José de Arimatea, trayendo con él 100 libras de especias aromáticas, que hoy en día equivaldrían a 75 libras. Las especias estaban probablemente en forma de polvo y fueron extendidas sobre el cuerpo. Luego el cuerpo fue vendado con tela de lino. Casi cada detalle era un cumplimiento de la profecía. Isaías había predicho que algunos planearon sepultar al Mesías con los impíos, pero que con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. Un sepulcro en un huerto obviamente pertenecería a un hombre rico. En el Evangelio según Mateo nos enteramos que la tumba pertenecía justamente a José de Arimatea. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba.
Los judíos estaban ansiosos por quitar de en medio el cuerpo, ya que su fiesta comenzaba a la puesta del sol. Sin embargo, era todo parte del plan de Dios, que el cuerpo estuviera en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, como establece las Escrituras. En el cómputo judío, cualquier parte del día era contado como un día. Así que el hecho de que el Señor estuviera en el sepulcro por una parte de los 3 días era todavía cumplimiento de su predicción en Mateo 12:40. Nada quedó sin cumplirse acerca del Señor. De igual manera, debemos estar seguros, mis amantes, oyentes, amados, que se cumplirá toda la profecía acerca del futuro regreso de Jesucristo por su iglesia y también en gloria y poder para los judíos y para todo el mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar preparados. Amén.